Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón para poder reflexionar en la santa palabra del Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y voy a dar lectura del verso 10 al verso 21. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Todos juntos. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, uno de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos de Cristo, es la imagen más grotesca de apostasía que encontramos en la Biblia. Cuando hablamos de Judas, hablamos de traición, hablamos de deslealtad, hablamos de todo lo que tiene que ver con lo negativo, lo perverso. Y Judas, siendo discípulo de Cristo, siendo imagen y semejanza de Dios, se atrevió a cometer el acto de apostasía más perverso en la historia. Sin embargo, todos los que estamos aquí congregados, podemos llegar a tener actitudes, prácticas similares a las de Judas. Y por eso el versículo 21 que leímos tiene que dimensionarse y aplicarse a todo el mundo que tenga la tentación a ser como Judas. El texto dice: A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora yo quiero que dimensionen esto. Cuando Cristo menciona esta situación de Judas, se está inaugurando lo que se conoce como el nuevo pacto. Y se está inaugurando con la celebración de lo que conocemos nosotros como la Cena del Señor o la Mesa del Señor, en donde el pan y el vino están representando la grandeza de su expiación, la grandeza de su sacrificio, por medio del cual el nuevo pacto tendrá validez. De hecho, si ustedes van conmigo a la primera carta a los Corintios,
solo como para contextualizarnos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, aparentemente el apóstol Pablo trae a memoria la situación de Judas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los corintios estaban participando de la mesa del Señor, replicando actitudes semejantes a las de Judas. Y eso es a lo que Pablo dice, participar de la mesa del Señor de manera indigna. El capítulo 11, por favor, pongamos atención, en el versículo 17, Pablo le dice a esta iglesia: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y evidentemente en ese día, Judas manifestó que no estaba aprobado por Dios, que no era un verdadero discípulo de Cristo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, beneficio personal. ¿Como quién? Como Judas, que cenaba con el maestro buscando un beneficio personal, unas cuantas monedas. En este contexto los corintios hacían lo mismo, pero con respecto a la comida. Y uno tiene hambre, dice el verso 21, y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 27, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, obviamente como Judas, él es el mejor ejemplo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, como Judas. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hablemos en esta tarde sobre participar indignamente de la mesa del Señor. Participar o participando indignamente de la mesa del Señor. Repito, la mesa del Señor o la cena del Señor que celebramos una vez al mes en nuestra iglesia local es meramente un memorial del nuevo pacto que Cristo estableció con su sangre y con su carne. Sin embargo, tomamos muy a la ligera muchas veces la mesa del Señor y no dimensionamos la grandeza de lo que eso representa. Si bien la cena del Señor no es un sacramento, no es un medio de gracia, ni nos confiere ningún poder espiritual, tiene su valor en el signo que representa, que es el nuevo pacto por la muerte de Cristo. Ahora yo quiero que examinemos Marcos 14 y hablemos de qué significa participar indignamente de la mesa del Señor, poniendo como ejemplo a Judas. Porque reitero, nosotros podríamos tener también actitudes, prácticas muy semejantes a las de Judas y aún así participar de la mesa del Señor. Por eso examinemos Marcos. Marcos 14 inicia en el verso 10 diciendo: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Noten eso. ¿Qué significa participar indignamente de la mesa del Señor? Número 1, es muy fácil entenderlo. Cuando usamos a Cristo con fines lucrativos. ¿Cuál es la motivación por la cual usted viene a la congregación? ¿Usted está buscando un beneficio económico, material, un apoyo? ¿Quiere usar a Cristo solamente para eso? Cuidado, porque eso sería participar indignamente del Señor.
sería replicar una actitud semejante a la de Judas. Esto no solamente a nivel miembro de iglesia, sino también que en el mundo cristiano, en la esfera de los pastores, maestros, ministros de la palabra, existen personas que entregarán a Cristo, cambiarán la verdad y el amor de Cristo Jesús por unas cuantas monedas, buscando un beneficio económico, un beneficio personal, muchas veces incluso manipulando a las masas. Si tú das 1 peso, Dios te va a dar 2. Trae tus diezmos y no te va a ir mal. Si no diezmas, te va a ir como en feria, pero si diezmas, te va a ir bien. Pacta con Dios. Muchas veces estas prácticas son simplemente una réplica de una práctica de Judas, buscando lucrar con el Hijo de Dios. Así que, número 1, participamos indignamente de la mesa del Señor, y dentro de 8 días lo vamos a celebrar, pero participamos indignamente cuando usamos a Cristo con fines lucrativos. ¿Qué esperamos de Cristo, hermanos? Yo creo que debemos esperar de Cristo lo que Cristo nos ofrece. La paz les dejo, mi paz os doy, ¿no? Yo vine a darles vida y vida en abundancia, una relación genuina con Dios el Padre y con Cristo. Pero si su motivación es el dinero, lo material, lo superficial, lo temporal, su motivación es perversa. Muchas veces a Cristo solamente lo usamos como el pretexto para declarar cosas. Declaro que ese carro va a ser mío, declaro que esa casa va a ser mía, declaro que voy a ser próspero. Son cosas perversas porque estamos lucrando con Cristo Jesús. Judas ya había manifestado esto, hermanos. ¿Se acuerdan que la mujer que derramó el perfume hace 8 días, lo leímos, fue cuestionada por los discípulos? Pues adivinen quién empezó la murmuración. Judas. Y no porque le interesaran los pobres, sino porque robaba de la bolsa de las ofrendas. Quiero que vean conmigo, por favor, no pierdan Marcos, pero vamos a Juan 12. Versículo 3 en adelante, quiero que veamos cómo Juan lo define. Dice así: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Ya dijimos que ese perfume era muy caro porque era de importación, probablemente era la herencia de la familia de María, Marta y Lázaro. Dice que era un perfume de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, todos juntos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Él dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, que es el salario casi de todo un año de un jornalero, y dado a los pobres? No le interesaban los pobres, ¿eh? El versículo sigue diciendo: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuál es la motivación por la cual buscamos a Cristo? Sí está bien querer prosperar, sí está bien querer tener motivadores económicos en la vida, pero no está bien usar a Cristo para ese tipo de beneficios. Esa actitud sería perversa. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. No podemos vender a Cristo por unos cuantos pesos. Quiero que vean también conmigo la historia de Hechos 5. No pierdan Marcos. Lucrar con Cristo no siempre se limita al dinero. De hecho, la definición de lucrar tiene que ver con querer obtener un beneficio personal, muchas veces económico, pero muchas veces no es económico. Ananías y Zafira, en Hechos 5. Un matrimonio que al ver que un hombre llamado Bernabé o llamado José
vendió un terreno y lo entregó para los pobres de la iglesia, y al ver que la iglesia reconoció el gran amor de Bernabé al ofrendar su terreno para los hermanos más pobres, Ananías y Zafira quisieron aprovechar a Cristo para también buscar el beneficio personal de la autoexaltación, buscando la alabanza de los hombres, pero no estaban dispuestos realmente a amar a los pobres como Bernabé. ¿Y qué dice el 5.1? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ellos quieren lo mismo que Bernabé, la alabanza que se le dio a Bernabé. Bernabé no la buscó, pero ellos sí. Y dice que cuando prometieron esto y vendieron el terreno, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón como Judas, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás no entra al corazón. Satanás no trabaja en nuestro ser si nosotros no lo decidimos. Por eso el texto dice más abajo, el 4, al final: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? ¿Cuál es nuestra motivación por la cual buscamos a Cristo? Número 1, repito, participamos indignamente de la mesa del Señor cuando usamos a Cristo con fines lucrativos. Hoy está muy de moda los conciertos cristianos, hermanos, y no estamos en desacuerdo en que la gente viva de la música. ¿Saben en qué sí estamos en desacuerdo? Que la gente use a Cristo para vivir de ello. Eso es perverso. Sí, pero es música bíblica, es música bonita. No importa, el evangelio no se vende. No podemos lucrar con la fe. O que un pastor quiere visitar una iglesia y se le pregunta: ¿cuánto cobra, pastor, para asistir a la congregación? ¿En qué hotel le gustaría que lo hospedemos? Hermanos, estamos muchas veces lucrando con la fe. Número 2, regresemos a Marcos. ¿Qué significa participar indignamente de la mesa del Señor, aparte de usar a Cristo por beneficios personales? Número 2, cuando perseveramos en traicionar a Cristo, noten eso, a pesar del amor que Él nos ofrece. Yo quiero preguntarles, ¿Judas era consciente del amor que Cristo le ofrecía? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Judas sí sabía que Cristo lo amó hasta el fin? O les pregunto, ¿no lo amaba? Sí, la Biblia dice que lo amó hasta el fin, juntamente con los demás. Hermanos, Judas comió a la mesa con Cristo, los dos mojaron en el plato. Ustedes saben que cenar en el contexto judío con una persona no es tan fácil. Para llegar a cenar con un judío es porque de veras hay un vínculo de amistad muy importante. Por eso, ¿qué dice Apocalipsis 3? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenar con los 12 era un signo de una gran amistad, de una gran intimidad, de una gran relación con Cristo. Y ven lo que dice Marcos, por favor, capítulo 14, verso 18 al 20, dice: y cuando se sentaron a la mesa, imagínese usted el nivel de perversidad y de perseverancia en la maldad. Se sentaron a la mesa mientras comían, y dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Sabía Cristo que Judas era perverso? ¿No mismo Él dijo: ¿no los he escogido yo a todos ustedes y uno es diablo? Lo supo desde el principio. Judas no conocía a Cristo. Judas tenía motivaciones perversas. Y a pesar del amor que Cristo le manifiesta, él está perseverando en traicionarlo, en venderlo, en entregarlo. Dice el versículo 19: entonces ellos comenzaron a entristecerse, obviamente entre los verdaderos discípulos, es lo que se tendría que dar, tristeza, cuando alguien traiciona a Cristo. Y se preocuparon y empezaron a preguntarse: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Hermanos,
para que pudieran participar los dos del mismo plato. ¿Qué significa? Que incluso estaba muy cerca de él. Estaba cenando de manera muy cercana al Maestro. Juan 13, del 1 al 4, quiero que vean lo que pasó en esa noche. Cristo siempre estuvo dispuesto a amar y dispuesto a abrazar a Judas y a recibirlo en amor, porque el mismo Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y sin embargo Judas despreció el amor de Cristo, perseverando en su maldad. Quiero preguntarle, ¿cuál es ese pecado que usted tiene, en el cual usted persevera a pesar de que Cristo siempre le manifiesta su amor? Tal vez es una relación ilícita que saliendo de aquí tiene que romper, porque Cristo lo ama y le está mostrando su amor. Y perseverar en esa relación ilícita probablemente sería traicionar a Cristo en ese contexto. Probablemente es una práctica que usted tiene que dejar. Probablemente es un hábito. Quiero preguntarle y que usted se pregunte, ¿qué es eso que nosotros hacemos en perseverancia que ofende a Cristo, que lo traiciona, a pesar de que Él todos los días nos manifiesta su amor? Reflexione. Tal vez es una actitud de orgullo, que usted es grosero con los demás, que usted es enojón, que usted es mentiroso. No actuemos como Judas. No podemos menospreciar el amor de Cristo. No perseveremos en la maldad. Tratemos de arrepentirnos, hermanos, porque es una actitud propia de Judas. Dice el capítulo 13 de Juan, estamos en el mismo contexto de la cena, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, noten, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, todos juntos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, como dice, los amó hasta el fin. Pregunto, Cristo ya sabía que lo iban a traicionar, ¿o no? Pero ¿no cree usted que Cristo siempre estuvo dispuesto a que Judas se arrepintiera para recibirlo? Definitivamente. Probablemente que hay personas que a pesar de sus enfermedades, sus adversidades, a pesar de que Cristo lo ha ayudado en muchas situaciones, sigue perseverando en un pecado, sigue perseverando en la maldad. No estoy diciendo que no pecamos, todos pecamos, pero hay cosas en específico que debemos dejar. Y Judas no lo hizo, perseveró en esa maldad a pesar de que Cristo lo amó hasta el fin. Y quiero que vean cómo le manifestó su amor en el verso 2. Y cuando cenaban, es la misma escena de Marcos, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que noten el amor de Cristo, tomando la posición de un esclavo, tomando la posición de un siervo, lavándole los pies a los discípulos, incluyendo a Judas, ¿sí o no? Pero a pesar de eso, Judas perseveró en traicionarlo, incluso cuando el amor de Cristo se hizo manifiesto. Punto número 2, enfatizamos, participamos indignamente de Cristo y de su cena cuando perseveramos en pecar, en traicionarlo, a pesar del amor que Él nos ofrece. Punto número 3, hermanos, y vamos a regresar a Marcos 14. ¿Cuándo participamos indignamente de la mesa del Señor? ¿Cuándo? Número 3, cuando perseveramos en traicionar a Cristo, noten lo que viene, ¿a pesar de qué? De la gran condenación que eso implica. Cristo advirtió y le dijo en Marcos 14, verso 21. Y esto, hermanos, es una advertencia de Cristo para todo aquel que simpatiza con la verdad, pero que no está en la verdad. Como esas aves que están paradas en el árbol de mostaza, pero no forman parte del árbol, ¿se entiende? Con aquellos que están cerca del reino, pero que no son del reino. Con aquellos como Judas, que prefieren amar su vida, sus metas personales, que prefieren más esta vida temporal que Cristo, y que lo entregan sutilmente muchas veces
por una motivación personal, por un pecado propiamente. Dice el capítulo 14, verso 21, a la verdad el Hijo del Hombre va. Eso está determinado por Dios, que el Cristo muera. Eso no lo puede cambiar nadie. Eso forma parte de la soberanía de Dios, según lo que está escrito de Él. Mas hay, y esa expresión hay, es una expresión que usaban los profetas para maldecir propiamente. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías. Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y cuando Cristo dice ay, está de alguna manera como profeta profiriendo una maldición sobre ese personaje y sobre todos aquellos que actúen como Judas. Dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Cómo dice? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La condenación de la apostasía, hermanos, y apostasía es traición, alta traición a Cristo, es una condenación incomparable. ¿Qué se le dijo a los escribas y fariseos, maestros de la ley? Hay de ustedes, escribas y fariseos, que recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez que lo tienen hecho, lo hacen doblemente hijo del infierno. Por tanto les digo que ustedes recibirán mayor condenación. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma y en Gomorra, igual que Judas, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo tiene que se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, el castigo será más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para vosotros. Es decir, a mayor iluminación, ¿mayor qué? Condenación. Mejor, dice Pedro, hablando de los falsos profetas, de los falsos creyentes, les hubiera sido no conocer el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, regresar atrás del santo mandamiento que les ha sido dado, porque les acontece lo del mismo proverbio, ¿se lo saben? Dice, el perro vuelve a su vómito, y la cerda recién lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, hermanos, hablamos de una gran condenación. Aquí tenemos que hacer una distinción. No todos los que profesan ser del Señor son del Señor. Nosotros no podemos determinar quién sí o quién no, ¿o sí? No lo sabemos. Pero Cristo sí dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A final de cuentas, ¿sabe usted cuánto vale la confesión de fe? 0. No vale nada si eso no existe en el corazón. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso es muy peligroso, porque no solamente se sufrirá condenación, se sufrirá una mayor condenación. Quiero preguntarles, moralmente hablando, humanamente hablando, ¿quién cometió más delitos y crímenes atroces? ¿Judas o Adolf Hitler? ¿Quién? Seamos honestos. Adolf Hitler, humanamente hablando, cometió muchos actos perversos, ¿no? Genocidios, un holocausto para el pueblo judío, la destrucción de Occidente y Europa, la economía se derrumbó y fue un hombre que probablemente salió libre, ¿no? No lo encontraron. Ahora, Judas solamente traicionó a un hombre. Humanamente hablando, digamos, no se compara. Pero ¿saben qué? Cuando sabemos quién es ese hombre al que traicionó y cuando estamos conscientes de que al que traicionó es el Creador, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que es el dador de la ley, que se hizo súbdito a la ley, que siendo el Todopoderoso se hizo finito, que siendo el Creador se hizo criatura, que siendo rico se hizo pobre, que siendo el dador de la vida experimentó la muerte. Cuando dimensionamos quién era ese hombre, no estamos hablando solamente de un hombre, estamos hablando del eterno Dios encarnado. El Verbo se hizo carne, la vida se manifestó ante nuestros ojos, hermanos. Los alguaciles dijeron, ningún hombre habló como este hombre habló. Estamos hablando de la sabiduría eterna, estamos hablando del eterno Dios, al que usted y yo muchas veces traicionamos. Y si esto, hermanos, es un hábito, muy probablemente estamos aún en nuestros pecados, muy probablemente no hemos llegado a la fe. Hay que distinguir entre iluminación y regeneración.
como lo hablábamos en la mañana, una cosa es que tengamos el conocimiento de la verdad y otra cosa es que tengamos la verdad en el corazón. Veamos un ejemplo en Hebreos 10. Dice así, 10:26. Hebreos tiene un enfoque muy parecido a lo que estamos diciendo. Personas que simpatizaban con la verdad, que simpatizaban con Cristo, pero que estaban apostatando o traicionando a Cristo por sus obras. Y dice aquí Hebreos 10:26, fíjense. Porque si pecaremos voluntariamente, y yo quiero que se quede usted con esa expresión y se pregunte, ¿qué significa pecar voluntariamente? En este contexto. Pecar voluntariamente, yo sé, es pecar cuando lo queremos, ¿no? Pero en este contexto, ¿qué significa pecar voluntariamente? Porque va más allá de eso. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahora, preguntémonos cuál es el conocimiento de la verdad. Dice la Biblia que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese conocimiento? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y el texto dice que estas personas, verso 26, han pecado voluntariamente, y ahorita explicamos qué es eso, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pregunto, ¿eran verdaderos creyentes? ¿Tenían el conocimiento en su corazón o solo lo recibieron a un nivel intelectual? El texto está diciendo que recibieron el conocimiento de la verdad, es decir, desde un punto de vista intelectual entendían, fueron iluminados, conocían el camino de la verdad, pero no conocían a Dios. Y dice el versículo 26 al final, que cuando se peca voluntariamente después de haber recibido ese conocimiento, todos juntos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si Cristo no es suficiente para este tipo de personas que recibieron el conocimiento, no lo podemos volver a crucificar. No hay un sacrificio más para ellos. Verso 27, dice, lo único que queda, todos juntos, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, sin remedio. Todos juntos, el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pregunto, ¿qué significa pecar voluntariamente en este contexto? Pisotear al Hijo de Dios después de haber recibido ¿qué? El conocimiento. Fueron iluminados, saborearon la buena palabra de Dios, gustaron de la obra del Espíritu Santo que los iluminó, fueron partícipes de muchas bendiciones, fueron testigos de los poderes del siglo venidero, milagros, señales, prodigios. Pero pecar voluntariamente no significa que usted falló otra vez con la mentira o que usted falló otra vez con su enojo. En este contexto, pecar voluntariamente, enfatizamos, es tener conciencia de la verdad, tener iluminación de la verdad de Cristo, y aún así el verso 29, ¿qué dice? Pisoteamos al Hijo de Dios, rechazarlo, humillándolo, pisoteándolo. ¿Qué más? Tener por inmunda la sangre de su pacto, y vean eso, ¿tiene que ver con la cena o no? Sí, porque en la cena, ¿qué se conmemora, hermanos? La sangre de Cristo que fue derramada. ¿Y a Judas le importó? No le importó. Participó de la mesa del Señor indignamente y la sangre la tuvo como algo insignificante, algo secundario. Yo espero que nadie aquí vea esto como algo secundario, como que sí, yo escucho de Cristo, pero yo tengo mis cosas que hacer. Cristo no es tan valioso, porque eso es muy grave. Dice el versículo 29 al final, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es lo que Cristo llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar la obra del Espíritu de manera rotunda, como cuando a Esteban lo están matando, ¿se acuerdan? Y él les dice a los judíos, ustedes siempre resisten al Espíritu. Una mayor condenación. Yo sí le animo a usted, nos animamos mutuamente. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la actualidad es muy fácil, hermanos, vivir de manera religiosa, con una fachada, pero Cristo sí quiere que nos relacionemos íntimamente con Él, que creamos en Él genuinamente. No es poca cosa. Todos sabemos por la pandemia que la vida es efímera,
muy temporal, muy débil. Y si usted muere en sus pecados, yo espero que no, después de recibir el conocimiento de Cristo y no creerlo, la Biblia dice, versículo 29 al final, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Estamos hablando de una mayor condenación. A mayor iluminación, mayor condenación. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y termino, punto número 4. Marcos 14, por favor. ¿Qué significa participar indignamente de la mesa del Señor? Participar indignamente de la mesa del Señor, según Marcos 14, punto número 4, significa participar de la mesa del Señor sin dimensionar la grandeza de su sacrificio. Sin dimensionar la grandeza de su sacrificio. Ahí estaba Judas. Y no era un predicador como yo, no era un apóstol el que estaba oficiando la ordenanza. ¿Quién era? El Hijo de Dios, quien les estaba diciendo, miren, capítulo 14, versículo 22, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. 23, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No sé si aquí todos dimensionamos lo que significa el sacrificio de Cristo, pero lo voy a explicar de manera breve. Cuando decimos que Cristo murió en la cruz, o que Cristo murió por nuestros pecados, no estamos diciendo solamente que Cristo murió para enseñarnos lo que significaba morir, o que murió nada más para darnos el perdón de nuestros pecados. Mire, el ser humano es una criatura caída. Usted y yo, la Biblia dice, somos pecadores, que todos nos desviamos a una y nos hicimos vanos, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y en un concepto muy tosco, Pablo dice que el ser humano por naturaleza es aborrecedor de Dios. Ser pecador no significa nada más tener errores o fallas. La criatura más perversa en todo el universo, incluso por encima de los demonios, es el ser humano, hijo de Adán. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero el ser humano llegó al nivel de perversión al punto de decir en su corazón, no hay Dios. En consecuencia, la Biblia dice que Dios es un Dios amoroso, un Dios lleno de justicia, de rectitud, y que no puede tener comunión con el pecado, que no puede tener relación con el pecador. Muy limpio de ojos eres para ver la maldad, dice un texto por ahí. O, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Para que el ser humano pueda relacionarse con Dios, se necesita que el ser humano pague por sus pecados. Y el ser humano lo entiende, porque muchos buscan pagar sus pecados por sacramentos, por buenas obras, por religiosidad, por una apariencia, por un sacrificio, pero es imposible que el hombre pueda pagar por sus pecados. De manera que Dios, en su infinito amor, desde la eternidad y por su decreto eterno, planeó salvar al hombre. Ese fue el propósito en Cristo siempre, redimir a las criaturas caídas, al ser humano. Y la Biblia dice, ustedes se saben el texto, que Dios amó tanto al mundo, ¿qué dice? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿en qué consiste eso? En que alguien tiene que pagar por los pecados que se cometieron. Cuando Cristo es crucificado, más allá de que lo están flagelando, su piel se está desgarrando, que la sangre se está derramando y que probablemente está a punto de dar una convulsión hipovolémica por la falta de sangre, y a pesar de que fue coronado con espinas y cargando su cruz hasta el monte de la calavera, más allá del dolor físico, cosa que a él no le preocupó, porque él dijo, no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo. A él nunca le preocupó el dolor físico propiamente, pero hay algo que sí. Cuando él oraba en Getsemaní, ya lo veremos, él oraba a Dios y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? El texto dice que se haga
tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios era beber de esa copa. ¿Y saben qué implicaba? Que como Cristo iba a cargar con los pecados de la humanidad en la cruz, todos los pecados de los hombres fueron condensados en el Hijo de Dios por unos momentos. Y al que no conoció pecado, ¿qué dice la Biblia? Por nosotros lo hizo pecado. Pero Dios tiene que condenar el pecado. Y la Biblia dice que lo condenó en la cruz. Que en la carne del Hijo de Dios el pecado fue condenado. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito es el que está colgado en un madero. Y entonces en algún momento, cuando Dios tuvo que sentenciar el pecado en Cristo, Cristo exclamó a gran voz, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben en qué consiste la condenación? En una existencia sin la presencia de Dios. Y en ese momento el Hijo de Dios está pagando lo que usted tiene que pagar. Ya no lo tiene que pagar si creyó en Cristo, porque por la fe en Cristo ahora, a nosotros Dios nos viste de la justicia del Hijo de Dios y legalmente estamos perdonados. Pero hay de aquella persona que no dimensione la grandeza del sacrificio del Hijo de Dios, quien dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no sabían, pero Judas sí. Y aquí todas las personas, gracias a Dios, han escuchado ese mensaje. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hagamos una oración. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de la grandeza del amor de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a cambiar, danos la fuerza. Y si alguien aquí aún no te conoce y tiene motivaciones semejantes a las de Judas, Señor, tú transforma su corazón. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de tu verdad, de tu misericordia. Te rogamos, Dios, que nos lleves en paz y que bendigas lo que resta de nuestro servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.